ustedes. Tengo que comenzar por agradecer a la iglesia en portugués. Tengo que decir que es una felicidad desde que llegamos a este edificio. Quiero agradecer al pastor Carvalho porque Dios puso en su corazón hablar conmigo. Y en algún lado el Espíritu estaba trabajando conmigo también para que viniéramos para acá, para este lugar. Ha sido una gran experiencia y todavía no comienza lo mejor. Estamos llegando nomás. Agradezco a los líderes también de la congregación que tuvieron a bien que esta noche yo prediqué, que yo comparta la palabra. Pido perdón, solamente me he aprendido una palabra. No sé si la digo bien, obrigado. ¿Sí está bien así? Bueno, ya sé una palabra en portugués. Cuando llegue al cielo voy a saber completamente, así que no voy a tener problemas si es portugués o es español que hablamos en el cielo. Los que hablan en inglés van a tener problemas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por esta bendición. Aceptarnos a nosotros entre su congregación realmente es una bendición y es algo que solo Dios puede hacer. Yo les digo a los hermanos, el amor natural mío, el de Mario, es egoísta. Solo pienso en mí. Pero el amor que Cristo puso en mí, ese amor de Dios que está en mí, es el que me hace pensar en los demás. Y por eso los quiero a todos, ¿verdad? Porque es en el amor del Señor Jesús. Y en Cristo pues todos somos iguales, ¿no? Y bueno, estamos oficialmente creo que ya cerramos la serie sobre la oración. Pero esta noche todavía el pastor Carvalho me dijo, habla de la oración. Y trato de compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón hace unos días. Por eso usé este tema, acercándonos a Jesús. Porque algo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro como hijos de Dios es que si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Pero si estamos separados de Cristo, Juan 15 dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el canto que quería entenderlo mejor dice, todo depende de ti, algo así, ¿no? Algo así cantábamos, todo depende de ti. De nosotros, nada. Entonces, para mí es esto. Aquí imaginariamente está Jesucristo. Y yo estoy aparte de Él. Mientras más aparte de Él estoy, más en problemas. Más cerca de Él estoy, bueno, siempre hay problemas, pero Él me ayuda. Y Él me lleva a los problemas y me pasa sobre los problemas. No es buena idea estar lejos de Cristo. No es buena idea. Mientras más cerca estamos, mejor es. Y he descubierto esto. Yo puedo estar predicando, puedo estar evangelizando, puedo estar haciendo cualquier cosa en la congregación, pero el momento que yo me siento más cerquitita de Dios es cuando estoy orando. Y yo no sé, hace lógica porque cuando yo quiero hablar con alguien, yo tengo que ir a buscarlo. No puedo hablar desde donde estoy. Tengo que llegar hasta donde Él está, acercarme. Y mientras más cerca estoy, mejor es. Más clara la plática. Entonces yo siento que la oración realmente es la clave para estar cerca de Dios. Y bueno, tengo en la historia de hoy este caso de una mujer. En Marcos, capítulo 5, 27 y 28. Por cierto, quiero agradecer al hermano Fernando Campos que me ayudó a poner eso en la computadora. Qué bendición. Gracias, hermano. Marcos 5, 27 y 28. Ustedes conocen el caso de esta mujer. Ella tenía una enfermedad seria y por 12 años. Pero descubrió una cosa, que acercándose a Jesús había solución a su problema. Y aunque hubieron muchos obstáculos, el pasaje dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, oiga lo que ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Ahora nosotros sabemos que Jesucristo, lo escuchamos en la serie de videos que vimos. El hermano dijo una vez, el pastor que predicó, dijo, Cristo estaba 4 horas orando y después de 4 horas orando salía y decía, quiero y sé sano. Pero venía después de orar por 4 horas. Y sabemos que si Jesucristo decía, ve y como creíste te fuera hecho, Él solo decía la palabra y el milagro se realizaba. No necesariamente tiene que estar Cristo cerquita para hacer la obra. Pero la mujer sí sabía que ella tenía que llegar hasta donde Él estaba. Hasta donde Él estaba. Y va a pasar por obstáculos, no importa cuántos problemas tenga, pero va a llegar a Jesús. Combiné un poco la serie No Soy Fan, porque allá aprendimos que nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Y me llevó a poner estos versículos juntos para preguntarme, ¿qué tan cerca estoy yo de Jesús? Entonces, en este caso, yo tengo esta situación. Alrededor de Jesús había una gran multitud. Por decir algo, Juan 24, el versículo 24, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces yo descubrí que hay por lo menos 4 niveles de seguidores. A ver cómo funciona aquí. Este es un nivel de seguidores. Está representado por la multitud de Jesús. ¿Cuánta gente llegaba a ver a Jesús? Entre la gente que estaba ahí podíamos ver, algunos llegaban por interés, porque querían ser sanados. Otros llegaban porque querían llenarse el estómago. Una vez les dijo él, ustedes me siguen porque quieren comida. Otros llegaban para criticarle. Miren, él no guarda el sábado. Miren, otros llegaban para ponerle trampas. Pagaban a alguien, le sobornaban para que le hicieran una trampa y así acusarlo. Muchos llegaban por buenas razones, pero esa cantidad de gente a veces a nosotros nos atrae, porque todos queremos tener la iglesia llena y que crezcamos y que venga más y más. Pero hay un momento donde Jesús, aunque era una bendición tener esa gente tras de él, no le importó a esa gente. Los discípulos vinieron y le dijeron, Jesús, la gente se está yendo. Y Jesús no les dijo, cierren la puerta, que nadie se vaya. Él les dijo, si quieren se van ustedes también. Porque su enfoque no estaba en esa cantidad de gente. No estaba en la multitud. Y algunas veces yo me maravillo estudiando esa parte, especialmente en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Porque estaba en una playa, en la playa ahí en Capernaum. La gente se venía, lo presionaba, el grado que él, si esta es la orilla del agua, él caminaba hasta la orilla del agua y la gente lo presionaba y decía, tráiganme una barca. Se subía a la barca, porque ahí ya por el agua la gente no lo seguía. Pero había gran cantidad de gente. Y yo me sentiría feliz como predicador, tener toda esa gente detrás de mí. Pero a Jesucristo esa gente no le importó. Entonces es interesante porque tengo otro pasaje también que habla de un segundo nivel de seguidores. ¿Cuál es este segundo nivel de seguidores? Estos son los discípulos. O sea, si esta grada representa la multitud, de toda la gente que hay en el planeta, Jesucristo eligió 12. Es este nivel, ¿verdad? Un poquitito más cerca de Jesús. Es más, dice ahí el pasaje, designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. ¿No creen ustedes que estos 12 tienen un privilegio más grande que todos los demás? No sé cuánto, era una multitud, pero 12 son privilegiados. Y esos 12 son seleccionados por Jesús para estar con Él y entrenarlos
capacitarlos. Cristo solo va a estar en esta tierra por un periodo corto de tiempo y ellos van a ser los pilares que va a utilizar para que la iglesia se desarrolle. Ahí hay 12 personas y les dio autoridad. Qué bendición estar entre los 12, ¿no? Ahora, recuérdense, entre los 12 hay 2 problemas. Uno de ellos lo va a negar y uno de ellos lo va a traicionar. Y una vez que yo estaba dando este estudio, hice la pregunta. Imagínense un grupo de 12, que está ahí a su lado, un grupo de 12. Y entre los 12, sacamos uno que niega a Jesús y uno que traiciona a Jesús. Ahora, Jesús sabía eso. Entre esos 12 va a haber algo ahí. Conoce muy bien a ellos. Entonces, entre esos 12 todavía van a haber unas limitaciones. Y de 12 que tiene ahí listos y entrenándonos igual y tratándolos por igual, elige 3, que vamos a bajar la otra grada. De una multitud a 12 y ahora pone 3. ¿De dónde sacó esos 3? ¿Y quiénes son? Bueno, es interesante porque entre estos 12, dice el versículo Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y fíjese que yo subrayé una parte allá abajo porque en este caso quiero usar 3 versículos. Esta parte de abajo dice, los llevó aparte solos a un monte alto. Después de estudiar sobre la oración, los hermanos que han estado conmigo se dan cuenta que hice énfasis en las oraciones de Jesús. En un pasaje dice que Jesús, bien de mañana, siendo aún oscuro, fue al monte a orar. En otro pasaje dice que cuando entró la noche, estando ya oscuro, subió al monte a orar. En otro pasaje dice, y pasó toda la noche orando. Y oraba en el monte y en lugares desiertos. Oraba separado de la gente. Él solito. Pero aquí hay ocasiones especiales donde Él va a hacer algo diferente. Ya seleccionó 12 y esa es una gran oportunidad para ellos, ser parte de ese movimiento. Pero de esos 12 van a haber 3. Y con estos 3 Cristo va a ser más íntimo. Y ahora los va a llevar a este monte. Y si quieren ver el contexto en casa, es muy bien leer el resto del pasaje. Pero fue al monte y se transfiguró. Cambió su forma de ser. Y mostró su gloria solamente a 3. A Pedro, Jacobo y a Juan. Si yo hubiera sido Felipe, me hubiera enojado porque no estaba entre los 3. Y con mayor razón que cuando bajan del monte, allí están queriendo expulsar un demonio y no pueden hacerlo, porque el poder está allá arriba en el monte, donde está Jesucristo. Es interesante que Él haya hecho esto con ellos. Pero hay otro pasaje en Lucas 8:51. Dice que esta ocasión Él va a entrar y va a resucitar una niña. Y dice el pasaje, no dejó entrar a nadie. No dejó entrar a nadie consigo, sino a ¿quiénes? A Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Díganme ustedes, ellos eran bien importantes para Jesús, ¿verdad? Y otra vez la multitud se quedó allá, los otros 9 se quedaron allá y 3 solamente entran con Jesús al cuarto donde va a ser el milagro de resucitar una niña. Un tercer pasaje es Marcos 14:33, dice, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse. ¿Ustedes recuerdan qué pasaje es ese?
Es un momento de los más difíciles que Jesucristo vivió en este mundo. Esa noche va a ser entregado. Y si ha escuchado y ha estudiado despacio la oración en Getsemaní, cuando él sudó gotas de sangre, porque su angustia estaba en un nivel demasiado fuerte. Pero hizo otra vez lo mismo. La multitud ni dice dónde se quedaron. Pero los 12 estaban con él en el monte. Pero de allí, de esos 12, estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, los tomó y los llevó más adelante y les dijo a ellos: quédense aquí, oren conmigo 1 hora. Y dice la historia, y él se fue solito, a distancia como un tiro de piedra. Se fue adelante y oró solito. La historia la saben, ¿no? Regresó, estaban dormidos. Otra vez, regresó y siguen durmiendo. Los 3 de más confianza también le están fallando. No solo le falló a la multitud, no solo entre los 12 habían 2 que no eran de confianza, ahora entre los 3 tampoco hay esperanzas para Jesucristo. Lo dejaron solo. Pero fíjese qué interesante, porque la historia no termina ahí todavía. Todavía hay un otro nivel. A ver cómo lo pongo aquí. Esta es la multitud, dije, ¿verdad? A ver si no me confundo. Este es el de los 12. Este es el de los 3. Y cuando llego a Jesús, al lado de él hay un discípulo. ¿Sí ve el versículo como dice? Y fíjese, en este caso tengo varios versículos, porque ahí está Juan 13:23, lo dice. Juan 19:26 lo dice. Juan 20:22 lo dice. Juan 21:7 lo dice. Y Juan 21:20 lo dice. 5 veces repite lo mismo. Dice más o menos así: cuando vio Jesús y a su madre y al discípulo a quien él, nos faltó esa parte ahí, pero ustedes la agregaron correctamente, así dice el pasaje, a quien él amaba. El discípulo a quien él amaba. El discípulo a quien él amaba. El discípulo a quien él amaba. Llevo 3, ¿verdad? El discípulo a quien él amaba, 4. El discípulo a quien él amaba son 5. 5 veces menciona el discípulo a quien él amaba. Las 5 veces están en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y por alguna razón Juan nunca dice su nombre. Pero todos los teólogos concuerdan en esa frase, que era Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto me tocó a mí. Verlo de esa manera me tocó. Porque si decimos que nosotros estamos tan cerca de Cristo como cuando oramos, y estamos tan lejos de Cristo como cuando no oramos, entonces tengo que elegir en qué nivel estoy, ¿no? ¿Soy yo de la multitud? ¿De los que están aquí? ¿O soy de los 12? Estoy más cerca. O quizás estoy más cerca de Jesús porque intimido con Él, ¿no? Y estoy entre los 3. Pero usted sabe que la clave para entendernos con Dios es la palabra amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. No quiere decir que no quería a nadie más, porque Cristo nos quiere aún a nosotros siendo como somos, ¿verdad? Pero quiere decir que la intimidad entre él y Juan estaban en un nivel bien, pero bien alto. Hay cosas que nosotros tenemos mucho cuidado. Mis hijos ya están grandes, pero cuando niños tratamos una vez que mi esposa trabajara y pagara un babysitting. Y solo aguantamos un día. Hubo problemas ese día, gravísimos. Nosotros lloramos, los niños lloramos, y la babysitting no supo qué hacer con nuestros hijos y decidimos que no debía pagar babysitting, que ella los iba a seguir cuidando. Y he pensado, si tengo que tener cuidado de mi papá y tengo que ver quién me lo cuida, yo voy a buscar a la persona más indicada, porque es a mi papá que van a cuidar.
Nosotros cuidamos lo que nosotros queremos, lo cuidamos. Y cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo, hijo, ahí está tu madre, le dijo a Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Madre, ahí está tu hijo. O sea, yo ya no voy a estar aquí contigo, pero en mi lugar, ¿quién te va a cuidar es Juan. Y me confirma que sí, Juan era el discípulo amado de Jesús. Él lo quería. Él lo quería. Y bueno, uno de los problemas que tengo yo con el tiempo. Tengo tiempo. Tratando de aplicar un poquitito esto. La multitud. Yo usé una palabra clave ahí entre paréntesis, ¿la ven? ¿La entienden ustedes? ¿Espectadores? ¿Es igual en portugués? Espectadores, ¿verdad? Muchas son iguales. Y sabemos qué es eso, ¿no? Estás solo mirando. Solo mirando. Los que tenemos en la congregación, que son parte de la multitud, se van a identificar claramente porque son espectadores. No les ponga a hacer nada en la iglesia porque no regresan. Ellos son felices solo viniendo, sentándose. Algunas veces diezman, otras veces ni ofrendan, pero vienen. Y allí está el grupo. Ahora, en un futuro, la iglesia está en problemas y ellos dicen, bueno, aquí hay problemas, me voy a otra. Igual que pasó con Cristo. A la hora de un problema, nomás se fueron y lo dejaron. Y pensaban que iba a ir él como buen pastor, ¿verdad? Hermano, no se vaya, venga para acá, regrésese. Y Jesucristo, que se vaya. Espectadores, ¿verdad? ¿Oran? ¿Leen la Biblia? No creo. Ahora, están muy serios. ¿Será que hay espectadores aquí hoy? No, ¿verdad? No creo que ellos no vinieron hoy, ¿no? Tal vez hay apóstoles, ¿sí? Miremos a los 12 apóstoles. ¿Y qué pasaba con los 12 apóstoles? La palabra clave que puso entre paréntesis es aprendiendo. No somos perfectos. No estamos capaces. Cuando viene la pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Pedro responde claramente, ¿y a quién vamos a ir? Aquí estamos bien. Tú eres el que nos enseña correctamente y aquí queremos estar. Y yo creo que en la congregación hay bastantes apóstoles que estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Para crecer espiritualmente. No estamos para estancarnos, vamos a crecer. Y crecemos individualmente a través de la oración. Y al crecer nosotros individualmente, vamos a crecer numéricamente. Entonces, apóstoles, yo creo que debemos ser nosotros todo el tiempo. Y entrenados en la palabra. Y estoy bien excited con el tema que viene ahorita. Nunca he predicado en Core Values. Y estoy investigando desde hace como 2 semanas haciendo, ¿y qué es esto, verdad? Y es maravilloso cuando uno entra en la palabra y descubre. Creo que va a ser un tema muy precioso que viene el próximo mes. Entonces, hay apóstoles, ¿verdad? La clave para ser apóstoles es que estamos aprendiendo. Y sabe ellos, es interesante, porque estuvimos bastante tiempo hablando de Lucas 11. Y el versículo 1, vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y yo les decía a los hermanos, pobrecitos, ellos no aprendieron a orar nunca, ¿verdad? Pero los llevé en lo que es el proceso de un judío, que desde temprana edad van a orar más que una vez al templo. Y estos niños ya sabían orar, de niños, pero estaban grandototes, ya crecidos, y vienen a Jesucristo y dicen, hemos orado toda la vida, pero eso no era oración. Queremos orar como tú oras. Ahí está el principio de aprender, mire. Él enseña, ellos aprenden. Están más cerca de Él. Donde Él duerme, ahí duermen ellos. Donde Él va, ahí van ellos. Los siguen. Entonces la calidad de apóstoles son mejor en la iglesia. Porque un día la iglesia se quemó y los apóstoles se quedaron, ¿verdad? Y reconstruyeron y siguen adelante. Porque ellos están en lo que están, ya conocen.
y la iglesia es suya y ellos son de la iglesia. Entonces tenemos un nivel muy precioso con ellos. Bueno, tercero dije, ¿verdad? Los tres. La palabra clave que se me ocurrió ahí es confianza. Cristo confiaba en ellos tres. Confiaba. Y esta parte me gusta verla en la Biblia, pero la siento tan lejos de alcanzar. Enoc caminó con Dios muy cerquita, muy cerquita. Elías caminó con Dios bien cerca. Mire, ¿qué pasa cuando nosotros estamos deprimidos? Vamos a Dios, ¿verdad? En oración. ¿Sabe qué pasó cuando Elías estaba deprimido? Él no fue a Dios, Dios vino a él. ¿Qué le parece? Dios vino a él. ¿Y qué haces aquí, Elías? Nosotros buscando a Dios y a Elías, Dios lo buscaba a él. Qué confianza, ¿no? Abraham. Dios dice, bueno, tengo que destruir Sodoma y Gomorra, tengo que destruirlo. Pero le voy a ocultar eso a mi amigo Abraham. No puedo destruir a Sodoma y Gomorra sin antes compartirle a Abraham los planes que tengo con esas ciudades. Y vean ahí, tengo estos planes con Sodoma y Gomorra. Y Abraham, oh Señor, pero ahí hay gente buena. No debes, yo sé que tú eres justo y no vas a matar a esa gente. ¿Qué le parece a Abraham y Dios hablando así? Qué privilegio tan sabroso, ¿no? Qué lindo privilegio hablar así con el Señor. Y que el Señor le responde y todo se hace pero una situación bien linda. Yo quisiera estar ahí entre Pedro, Jacobo y Juan, personas de confianza con los que les puede resucitar un muerto y sabe que no le van a juzgar, ni criticar, ni malentender. Puede ir al monte y transfigurarse y no lo van a confundir con brujería. Puede hacer cualquier cosa con ellos tres. Ellos saben exactamente quién es Él. Y Él sabe exactamente quiénes son ellos. Pero todavía está Juan. ¿Se acuerdan? 3 niveles. Estamos en los 12. Miremos qué pasa con Juan. Solo uno. Solo uno. Y la palabra que usé ahí es lealtad. Lealtad. Se necesita estar muy cerca de Dios para serle fiel a Dios. Le fallamos por la distancia. Pero con Juan, Jesús no tenía nada que encubrirle. Nada que encubrirle. De la relación de ellos dos, hasta los malos críticos sacan historias inventadas para destruir la Biblia y la cristiandad. Porque Jesús y Juan estaban bien relacionados cerca, al grado de confiarle a su propia mamá. ¿Y por qué? Sabía que Juan no le iba a fallar. Sabía que Juan no le iba a fallar. Y sabe, por ahí en Gálatas, creo que es 3, dice que Pedro, Jacobo y Juan eran considerados columnas de la iglesia primitiva. Ahí están esas gentes, mostrando el amor que tienen con Dios a través de la cercanía que tienen con Jesús. ¿Regreso allá o ya agarraron la idea? ¿Multitud? ¿Cuántos de la multitud de aquí dijimos? 12 apóstoles especializados, llamados a estar cerca de Jesús, a estar con Él todo el tiempo. Aparte de 12, 3. Y aparte de 3, 1. Entonces yo termino con esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan cerca de Dios está usted? Porque es fácil a veces generalizar, ¿no? Comparto algunas veces la historia del hermano Rodrigo Zapata. Tenía un testimonio, él murió, un ecuatoriano, y él fue uno de los que trabajó cuando hicieron un coro bien corto. Dice, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. La primera frase dice, del universo es el Señor. Y dice, nadie tiene problema con aceptar que Él es el Señor del universo, a no ser que sea ateo. Pero luego dice,
de la iglesia es el Señor. Y mucha gente dice, oh, sí, sí es cierto, Él es la cabeza de la iglesia. Pero la tercera frase dice, de mi vida es el Señor. Y ahí a muchos se quedan pensando, hay algunas dudas. ¿Será o no será? Y desde entonces yo trato de ser un poco más directo. Si yo le digo, ¿es Cristo el Señor de esta iglesia? Todos vamos a decir amén. Pero ¿es Cristo su Señor? ¿Está usted al lado de, como Juan, al lado de Jesucristo? ¿Dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Las noticias son espantosas. ¿Cómo hay cristianos muriendo en Irak ahorita? Es triste. ¿Será que yo estaría dispuesto a pagar ese precio por Jesucristo? A mí me gusta cuando llegó a esta parte pedirle que incline su rostro y haga una oración con Dios. Y usted le diga a Dios cómo se siente usted. ¿Qué tan lejos está o qué tan cerca quiere estar? Yo voy a dejar al pastor Max que pase para acá y él dice cómo terminamos, ¿verdad? Aplaudir a Deus. Graças. Tremendo. Deixa o Espírito Santo falar com a gente e refletir no que a gente ouviu. Claro que é muito fácil ouvir uma mensagem como essa, olhar para as pessoas, mas essa mensagem é para você avaliar a sua intimidade, o seu nível de caminhar com Deus. Eu pensava num servo e um escravo, ou um empregado, se alguém quiser pensar em um escravo. O servo, o empregado, ele vai fazer o que foi contratado para fazer. O escravo vai ter que ir muito além. O escravo, ele é totalmente entregue, ele é totalmente do seu Senhor. Não se espera dele somente o que ele foi contratado para fazer. Jesus dizia que, ele conta uma parábola que certa vez um servo foi chamado de inútil, porque só fez o que lhe esperava dele. E às vezes a nossa atitude é essa, a gente está aqui como aprendizes, e tudo que a gente faz é isso, é fazer o que é esperado de nós. Mas eu creio que Deus está nos chamando para algo mais, e essa mensagem vem só encaixar com tudo que Deus está falando desde o início do ano. Deus está nos chamando para um nível mais